Familia, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo más en este canal de YouTube. Este mensaje ya lo he compartido en TikTok, yo creo que fue la semana pasada, pero bueno, este video va a salir la siguiente semana. Gracias por estar apoyando, por los likes, por suscribirse, por compartirlo. Crean que es de bendición y si lo comparten va a ser de bendición para más personas. Pero el tema de hoy, el mensaje de hoy es ¿quiénes somos? Yo sé que muchas personas ya han escuchado este mensaje, pero si quieres aplicarlo para ti, no en general, es quién soy, ni no quién somos, más bien quién soy. O sea, tómalo este mensaje para ti. Y voy a empezar en Éxodo 2, empezando en el versículo 23, que dice: mucho tiempo después murió el rey de Egipto, los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó Dios de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. ¿Qué te estoy dando a entender con este versículo? Que cada vez que alguien clama a Dios, no simplemente una oración, sino que clama desde lo más profundo de su alma, de su cuerpo, Dios te ve, Dios te escucha y Dios te llama. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando nosotros con un corazón humilde clamamos a Dios, Él te ve, Él te escucha y Él te recuerda. No sé para quién sea este mensaje el día de hoy, pero a lo mejor alguien se siente perdido, a lo mejor tú te sientes perdido, perdida, te han herido, te han lastimado y no sabes realmente el valor que tienes. Y vamos a hablar el día de hoy de la historia de Moisés. Todos conocemos a Moisés, pero quiero que se lleven esto, que capten este mensaje con esto que te voy a decir. Dios te ve y Dios escucha tus oraciones. Miren lo que sucede después de Éxodo 2, versículo 23. Moisés apacentaba el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, y llevó el rebaño a través del desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a verlo, llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés, y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Cada vez que Dios te habla, cada vez que escuchas la voz de Dios, ese lugar en donde Dios te está hablando se convierte en tierra santa. Eso es lo que te estoy dando a entender. Él no estaba en un edificio de la iglesia, Moisés no estaba en una congregación, Moisés estaba literalmente, a lo mejor él se sentía a distancia de Dios, pero Dios lo encuentra en ese momento. Y él estaba en la presencia de Dios. Y Dios dijo: este es un momento santo. Entonces, cada vez que escuchas hablar a Dios a tu vida o sientes que el Espíritu Santo te está conmoviendo, te está generando una convicción o una administración en tu vida, literalmente ese lugar en donde el Espíritu Santo te está hablando en ese momento se convierte en tierra santa, por así decirlo. Hay algo muy peculiar que muchas personas a lo mejor no lo han notado, pero cuando Dios le quiere hablar a un hombre en la Biblia, vemos que siempre tienen que subir al monte, tienen que subir a un lugar para encontrarse con Dios. Pero siempre que una mujer tiene un encuentro con Dios, Dios bajaba a donde estaban las mujeres. Entonces, este es a lo mejor es un dato interesante, pero muestra la vulnerabilidad que tiene Dios tanto con las mujeres y tiene con los hombres. Dice el versículo 6: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces, dice, Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra donde fluye leche y miel. Noten lo que sucede aquí. Dios oye, Dios hace, Dios escucha, Dios ve, Dios recuerda, incluso dice Dios ha descendido. ¿Y cuál es la respuesta? Es: voy a enviarte a ti. Dios le dice a Moisés: voy a enviarte a ti. Esto es lo que pasa, que Moisés le respondió a Dios. Quiero que noten algo muy importante aquí, que ya se le había dado una instrucción
a Moisés, pero quiero que vean cómo contesta Moisés, que muchas veces nosotros nos sentimos así cuando Dios nos da un llamado o nos da una asignación para impactar su reino. Dice, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? O sea, él mismo estaba haciendo una pregunta interesante y nosotros vemos lo interesante de esta pregunta. ¿Quién soy yo? O sea, por eso es el título de este mensaje, ¿quién soy yo? Pero en general, ¿quiénes somos para Dios, ante los ojos de Dios? Y esta pregunta que Moisés hace es muy interesante, ¿quién soy yo? ¿O por qué me eliges a mí? Sabiendo mis faltas, mis pecados, lo que he hecho en mi pasado, ¿por qué me eliges a mí? ¿Quién soy yo para que me envíes a que libere a tu pueblo ante Faraón? Te voy a dar un ejemplo de lo que sucede hoy en día, que vemos muy común en redes sociales, incluso ya es en público, por así decirlo. ¿Qué es lo que hemos estado viendo? Vemos en redes sociales que normalmente ya hay aplicaciones donde dice tus pronombres. Me gusta que me digan así, quiero que se refieran a mí de esta manera, y están diciendo de que no, pues es que yo quiero ser lo que quiero ser. Entonces no hay una identidad correcta, estás dejando etiquetarte por lo que realmente estás viendo o te estás dejando influenciar por redes sociales que te están impactando cada día sin darte cuenta en tu vida, incluso a tus hijos, si es que tienes hijos. Esto es lo que está sucediendo hoy en redes sociales. Hay un ejemplo también que te voy a poner. ¿Qué sucede cuando tú le preguntas a un hombre? Yo como hombre puedo ir con una persona y decirle, oye, ¿tú quién eres? Y normalmente el hombre contesta que, pues yo soy abogado, yo soy doctora. Ellos no contestan por su nombre. Y las mujeres normalmente, si tú le preguntas a una mujer, ¿quién eres? De que, soy casada, soy soltera. O sea, no mencionan su nombre. Pero quiero que vean esto ya hablando bíblicamente, quitando los ejemplos. Dice, Dios aparece y luego Dios dice, he escuchado a este pueblo que está desesperado, los he visto, los he recordado, están clamando a mí, he descendido y ahora te envío a ti. ¿Qué se provoca en Moisés? Todo esto que provoca en Moisés, lo primero que surge en su vida, en su corazón, es esta pregunta, ¿quién soy yo? Muchas veces, cuando pensamos en quiénes somos, nos imaginamos nuestro pasado, pensamos en las cosas que hemos hecho o que no hemos hecho incluso en el pasado. De alguna manera, eso nos identifica como una persona. Lo que hiciste o lo que no hiciste en tu pasado es quién eres hoy en día. Esa es lo que tenemos, por así decirlo, que nos identifica, nos etiqueta. Pensamos que las cosas que creemos que podemos hacer o que no podemos hacer nos da una etiqueta y nos da una identidad de quiénes somos. Entonces, nuestra identidad no es explícitamente las cosas que hemos hecho o no hemos hecho en la vida. Dios aparece a Moisés y le dice, mi pueblo necesita liberación. He descendido y te estoy enviando. Y su respuesta es, ¿quién soy yo? La historia nos dice, la Biblia nos dice que el nombre de Moisés aparece más de 795 veces en la Biblia. O sea, su nombre aparece más veces que cualquier otro nombre, excepto por Jesucristo. Pero nosotros que ya sabemos de la historia, podríamos decirle a Moisés, Moisés, vas a ser el gran profeta de Dios, vas a liberar a Egipto, va a pasar esto. Pero Moisés no sabía lo que iba a suceder. Él estaba literalmente viviendo ese momento. Nosotros lo conocemos como un gran profeta de Dios que estuvo cara a cara con Dios, que se le reveló la gloria de Dios, incluso que subía al monte y tenía que cubrir su rostro porque su rostro resplandecía, porque había tenido una conversación, un encuentro con Dios. Pero él no sabía eso. Entonces él no pensaba en todo esto, había una inseguridad. Moisés en ese momento le pregunta a Dios, ¿quién soy yo para hacer lo que tú me has llamado a hacer? O sea, él se sentía inseguro por lo que había pasado, o sea, esos fracasos que habían sucedido en su vida. A lo mejor no estaba de todo equivocado porque tuvo un momento en Egipto donde la gente lo rechazó como líder. Y todo esto lo hacía sentirse indigno. Entonces él consideraba que no era apto o digno para ser llamado por Dios o tener un llamado de parte de Dios. Entonces, pero en este momento Dios lo encuentra
Y él ni siquiera estaba cerca de Egipto, él estaba en un lugar llamado Madián, que estaba yo creo que a más de 700 kilómetros. Entonces él decía, pues ni siquiera estoy cerca de Egipto, o sea, ¿por qué a mí? ¿Por qué? ¿Quién soy yo para que me envíes a mí? Te quiero dar un contexto. Madián no era ni siquiera un pueblo, no era un área metropolitana como hoy en día, no era como Egipto o Jerusalén, esas ciudades grandes donde estaba poblado. Era un lugar donde pasaba nada más gente por ahí. Y él se encontraba pastoreando ovejas, y no suyas, sino incluso de su suegro. O sea, te estoy hablando de un momento donde dice, ¿por qué yo? ¿Qué fue lo que lo llevó a esta inseguridad de preguntarle a Dios por qué, quién soy yo para que me envíes a mí? Él estaba pensando en todos los fracasos que había pasado cuando aún vivía en Egipto. En Éxodo 2:15 nos dice que en un momento dado se enojó tanto Moisés que mató a una persona, mató a un hombre. Y justo después de eso aparece el día siguiente frente a su propia gente y estaba tratando de guiarlos, liderarlos, pero uno de ellos le dice, oye, ¿quién eres tú para ser líder sobre nosotros? ¿Vas a matarme como mataste a aquel ayer? Entonces él se dio cuenta que lo que trataba de ocultar era visto por las demás personas, fue visto por las demás personas, y que ya lo habían descubierto. Entonces sabía que había un pecado en su vida y sabía que si esto llegaba a oídos de Faraón iba a tener su propio castigo. ¿Qué hace Moisés? Decide retirarse de Egipto, decide salirse de Egipto. ¿Qué estaba pensando Moisés cuando le pregunta a Dios, ¿quién soy yo? Estaba pensando en su pecado. Y así nos sucede a nosotros, pensamos en nuestros fracasos o pecados y que no somos dignos de atender ese llamado, que no te sientes digna de atender ese llamado. A lo mejor tú te has preguntado, te han dicho, oye, tú tienes un gran llamado, pero tú dices, ¿por qué yo? ¿Quién soy yo para, mira mi situación, mira cómo estoy, mira mi pasado, ¿por qué Dios me buscaría a mí? Si yo vengo o tú estás frente a mí y yo te pregunto, necesito que hagas esto, creo que eres perfecto, perfecta para hacer este tipo de trabajo, ¿qué viene a tu mente? ¿Qué estás pensando? O sea, ¿hay una razón por la cual ya te estás descalificando debido a tus fracasos o pecados de tu pasado? ¿O qué pasa por tu mente? Aquí Moisés estaba pensando en su pecado, estaba pensando en el rechazo que tuvo frente a su gente. Dice más adelante que estaba pensando incluso más cosas. Dice, ¿quién soy yo? ¿Quién me ha dado siquiera esta autoridad? ¿A quién voy a decirles cuando me presente? ¿A quién voy a decirles que cuando me presente? Sé que no tengo autoridad. ¿A quién les voy a decir que me envió? Él tenía miedo, tenía incredulidad, era tartamudo, o sea, no sabía hablar. Él decía, no me van a creer. Viene en Éxodo 4:1. O sea, tenía falta de capacidad. Viene en Éxodo 4:10. Él dice, ni siquiera puedo hablar. O sea, estas eran todas las cosas que estaban en su mente, en su corazón, que lo estaban llevando a ese momento de preguntar quién soy yo. No tenía la historia Moisés de lo mismo que te comentaba, como diciéndole nosotros, oye, vas a ser el profeta de Dios, vas a ser un gran líder, vas a ser un profeta para el pueblo de Dios, vas a convertirte en uno de los más grandes y recordados. Incluso lo vemos en la transfiguración, cuando Jesús va al monte y se presenta tanto Moisés y se presenta tanto Elías. Entonces, ¿qué tan importante es Moisés? ¿Qué tan importante fue el llamado de Dios en su vida? Que él ni siquiera sabía hasta dónde iba a llegar, pero más adelante te voy a dar a entender el por qué desconfiar cuando Dios te está hablando, cuando te está dando una instrucción. Yo me pregunto si Dios aparece hoy en tu vida y te dijera, oye, fuiste hecho para más, fuiste hecha para más. ¿Qué estarías pensando? O sea, yo me pregunto si viene a tu mente, viene a tu corazón alguna duda, o sea, habría inseguridades, habría razones, comenzarías de inmediato a pensar en tu pecado que te ha descalificado o en el rechazo del pasado que te ha descalificado. O sea, ¿sabes qué he descubierto conforme a estas preguntas y la historia de Moisés? Que nunca hay una edad perfecta. Cuando eres joven quieres ser más grande y cuando eres grande quieres ser más joven, y si no tenemos cuidado podemos convencernos a nosotros de que nunca vamos a estar en la edad perfecta, y así se pasan los años, y eso es lo que el enemigo quiere. Que tú pienses de que todavía no tienes la edad, todavía estás muy joven, y así se van pasando los años hasta que dices, ya ni siquiera tengo las fuerzas para hacer o cumplir el llamado de Dios en mi vida. Acuérdense que Moisés
en este tiempo tenía ya 80 años, 40 años sirviendo con Faraón, otros 40 años siendo pastor en Madián, en un lugar muy lejos, a kilómetros de Egipto, donde había una gran distancia, pero fue ahí, después de sus 80 años, que Dios lo encuentra y comienza el llamado en su vida, creyendo que Dios lo era todo en su vida. Quiero mostrarte o quiero que te imagines la distancia exactamente que necesitas para reconocer, o no necesitas, sino que te pongas una línea imaginaria o te imagines esto, de que hay veces que necesitas la distancia de Dios. ¿A qué me refiero con esto? Y puede sonar controversial. Moisés estaba alejado de Dios, pero esa misma distancia, ese mismo rechazo, ese mismo pecado, lo que él había pasado, lo que había hecho en su vida, había creado una distancia con Dios, y esa misma distancia Dios lo usó para recordarle quién era ante los ojos de Dios. Hay veces que nos sentimos inseguros, hay veces que las personas se sienten inseguras para entrar en las cosas de Dios por causa del pecado, del rechazo, del trauma, del fracaso y de no tener la edad correcta, de no tener los dones en conjunto o correctos en su vida. Y tú puedes decir, me siento un poco inseguro, me siento un poco insegura, pero en realidad esa distancia que tienes ahorita o sientes con Dios puede cambiarlo todo, así como lo hizo con Moisés. Lo que Dios quería hacer era aparecerse a Moisés y hacerle saber, tú estás conmigo y yo estoy contigo, y si yo estoy contigo no tienes por qué estar inseguro, porque estás en lo más seguro. Dios le dijo, yo estaré contigo y esta será la señal para ti de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado a mi pueblo de Egipto, servirán a Dios en este monte. ¿Qué significa el nombre Yahweh? Significa yo soy el que soy. Y a mí se me hace curioso, o sea, me gusta este contraste, porque Dios se le aparece y la respuesta de Moisés es ¿quién soy yo? Y la respuesta de Dios a esa pregunta no es empezar a hablar acerca de la identidad de Moisés. En respuesta a la pregunta ¿quién soy yo? Dios dice yo soy el que soy. Aquí está lo más importante, que le dijo yo estaré contigo. O sea, cuando Dios pone un llamado sobre tu vida, cuando Dios tiene un deseo para ti, un propósito para ti, Él no te mira o Él no te ve a través del lente del fracaso que tú estás viendo. O sea, Él no ve tus fracasos pasados. Lo que nos califica como hijos e hijas de Dios para entrar al llamado de Dios en nuestra vida no es lo que hemos hecho o no hemos hecho en el pasado, ni lo que pensamos que podemos hacer o no podemos hacer en el futuro. No son nuestros dones, habilidades, talentos, etc. No es nuestro pecado ni es por nuestra falta de pecado. Lo que nos califica para hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer es su presencia. Dios dice, yo estaré contigo y eso es todo lo que necesitas. Entonces, yo te pregunto, ¿estás caminando en el diseño, en el camino de Dios para tu vida? O sea, ¿estás caminando en todo lo que Dios te ha llamado a hacer? Que tú dices, no soy el hombre correcto ni la mujer correcta, no tengo las habilidades, pero todas esas cosas que piensas que te separan del llamado no proviene de Dios. Ahora, te voy a dar 5 puntos para terminar. Número 1, primero es interno, luego externo. Dios tiene que hacer algo primero adentro de ti, por dentro. Si caes en la trampa de pensar, voy a cambiar solo mi conducta, voy a cambiar estas cosas que hago, voy a empezar a servir en la iglesia, voy a hacer estas cosas que una persona en Cristo debe hacer, entonces estás poniendo las cosas en un orden equivocado. Necesitas que Dios haga primero algo en tu interior antes de empezar a trabajar en el exterior. Punto número 2, es quién, luego hacer. Por así decirlo, reconoces primero que eres hijo, que eres hija, que estás en Cristo y Cristo está en ti, porque Dios le dijo a Moisés, te estoy llamando a hacer todo esto porque escuché al pueblo clamando, escuché que necesitan liberación y he descendido y te estoy enviando. Y todo lo que necesitas es mi presencia, es quién primero y luego puedes ir a hacer lo que Él te ha llamado a hacer. Punto número 3, es carácter e integridad antes que dones. Quiero darte a entender esto, asegúrate de desarrollar tu carácter y tu integridad en paralelo con los dones que Dios te ha entregado. Número 4 es la realidad y luego es la respuesta que vas a dar. ¿Cuál es la realidad? La realidad puede ser, eres pecador, fuiste rechazado, fuiste rechazada. La realidad puede ser, no estás en la edad perfecta, el lugar exacto. Esa puede ser la realidad, pero la realidad mayor es que Dios descendió del cielo.
Entonces dice Romanos 12:1, donde Pablo dice: hermanos, a la luz de la misericordia de Dios y de quién es Él y lo que ha hecho, les ruego que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Este es su culto racional. Solo hay una respuesta más alta de la realidad, es quién es Dios y lo que Él ha hecho, ¿ok? Y número 5, tiene que ser su voz primero, luego obediencia. A lo largo de la vida, yo creo que nos hemos comparado malamente con muchas personas, pero vemos que el éxito más grande no es tener los lujos, no es tener el dinero, el éxito más grande es obedecer la voz de Dios. Piensa en esto, si ganas todo el dinero del mundo, consigues esa posición, obtuviste ese pedestal, ese púlpito, te ascendieron en el trabajo, no sé, conquistaste a esa persona, a ese hombre o a esa mujer, compras ese carro, esa mansión, lograr lo que sea, ante los ojos del mundo van a decir, tiene éxito, pero ante los ojos de Dios no estás haciendo lo que Dios te pidió que hicieras, entonces eso no es éxito, es fracaso ante los ojos de Dios. Si Dios te habla y te dice, quiero que hagas esto, y el mundo te ve y piensa, pues eso no es ganar, eso no es funcionar, eso no es éxito, ¿qué tienes que hacer? No importa cómo te vean los ojos del mundo. Si estás obedeciendo la voz de Dios, eso es tener éxito. La obediencia es el grado más alto de éxito. Familia, muchas gracias por escuchar el mensaje del día de hoy. Espero haya sido de bendición y si quieres seguir escuchando este tipo de mensajes, aquí te voy a dejar mis redes sociales para que me sigas y estés al pendiente de los siguientes mensajes que voy a estar compartiendo a través de este canal. Ustedes saben que hago los martes, los jueves y los domingos en vivos compartiendo la palabra en mi TikTok. También va a estar aquí el link para que me puedan seguir. Si tienes alguna petición de oración, si necesitas algún consejo, te pido que me mandes mensaje a mi Instagram o a las redes sociales que voy a compartir. Sigue dejando tu like, sigue comentando y sigue compartiendo. Y lo más importante, suscríbete aquí abajo. Bendiciones.